País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Esto es Oye País, muchas informaciones, un calor terrible en el día de hoy. Cuando hay humedad, se siente más esa sensación de calor y estos días han estado bastante húmedos porque llueve, se nubla el cielo, cae una lloviznita y levanta ese vapor del calor del asfalto, y así ha pasado estos días, pero hoy el calor ha sido intenso y ya el tráfico infernal. Ya abrieron los colegios, las escuelas, por la mañana pasamos un par de meses donde era más o menos transitable la ciudad a primera hora de la mañana y al filo poco después del mediodía, pero ya la congestión es brutal de nuevo. Y los los DGCET siguen haciendo la vida imposible en las principales avenidas de la capital. Yo que transito por el polígono central frecuentemente, eso es terrible cuando uno ve uno de esos motoristas que viene y bloquea una calle 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos a esperar que una jipeta que salió de la casa con sabrá Dios quién adentro, que pase por esa esquina, porque no puede, como todos los mortales de esta ciudad, poder estar dentro del tránsito. Esa persona tiene que, sabrá Dios quién, debe llevarse, la doña debe llegar temprano al salón para que le laven el pelo, o el niño al colegio, y así por el estilo. Eso es indignante, eso es humillante, eso es abusivo, pero es la autoridad. Y hay cosas en que la autoridad le tiene un gran respeto, entiende que está haciendo un trabajo. No es una ambulancia, no es una emergencia, no es el presidente de la República que viene pasando, ni la vicepresidenta. No, es sabrá Dios quién. Pero eso ya es llover sobre mojado. Pues yo tengo que desahogarme, porque eso que pasa en las calles es infernal, es terrible, es abusivo. Vuelvo y digo, pero nadie hace caso. Usted habla con el director del Intran, conversa con él y sí, pero eso es así que se hace en todos los sitios. Usted habla con el director de la DGCET o de uno de sus asistentes, eso es así, eso es así, eso es así. Vamos a tomar medidas. Nadie hace nada. Al contrario, es un desorden en las calles. Si tú le preguntas a uno de esos DGCET, mira, se fue en rojo ese carro público o esos motoristas, ¿qué tú quieres que yo haga? Ustedes lo paran en el medio, como para que todo el mundo vea que lo paró y le buscan y la cosa y la qué sé yo qué, y déjeme ver, y no oyen razones de nadie. Mire, señor, yo me pasé un poquito de la raya del peatón o violó la ley, póngame la multa. Pero los carros públicos, a las guaguas voladoras le tienen miedo y los motoristas hacen aquí lo que les da la gana. Y usted oye todos los días, estamos trabajando en eso para resolver las cosas y dentro de poco la ciudad será diferente. Lo que pasa es que el poco, a la visión de ellos es, cuando ellos quieren, como el tiempo parece olvidar las cosas, se va diluyendo su gestión en eso en que estamos trabajando, en que estamos haciendo. Vaya usted a ver, como dice mi amigo Juan TH, poner semáforos inteligentes y gastar muchísimos cientos de miles de dólares en semáforos inteligentes para ponerle debajo a un estúpido, perdón, eso dice Juan TH, a dirigir el tránsito, a dejar pasar en rojo y a parar en verde. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Pero, como dicen, eso fue lo que trajo el barco. Ni modo. La mañana de hoy se registró un incidente que es preocupante, Un vehículo de la Dirección de Prisiones que se trasladaba desde, no sé si era de Monteplata o de La Victoria, para trasladar a unos presos hacia la cárcel de San Pedro de Macorís, al decir la información de Diego Pesqueira,
el vocero de la policía, a un programa de televisión, en la mañana de hoy, mediodía de hoy, el vehículo de la Dirección de Prisiones fue impactado por un camión del cual se desmontaron varios hombres. Hubo un enfrentamiento con la custodia del vehículo de la Dirección de Prisiones. Lograron liberar a varios de los presos que estaban ahí y se llevaron a 2 de los presos en un tercer vehículo que parecía que era parte de la estructura del rescate o del rapto, no se sabe, de esos presos. Lo montaron en el vehículo y emprendieron la huida. Se dice que hubo heridos, que hubo muertos en el tiroteo que se armó. Esos detalles están por darse y explicarse más adelante, a la hora que estoy ya hablando de este programa. Pero es un incidente de algo no visto en República Dominicana, sin precedentes. Esto es un plan orquestado, diseñado. Van a salir de la prisión en tal sitio, lo interceptamos, hay un camión, boom, lo impacta, un tercer vehículo, hombres armados. Esto parece cosa de película. Y en otros países esto ocurre. Pero en República Dominicana esto no es un hecho común. Y esto indica planificación, eso indica uso de armas de calibre automáticas de personas dispuestos a hacer una operación de esa naturaleza. Eso parece una acción del crimen organizado, de mafias, de bandas estructuradas. Y no es bueno, no es bueno. No es bueno incluso porque todos los días oímos más y más y más de que la violencia, de que la delincuencia está bajo control y que se reducen los crímenes, que se reducen los asaltos, que se reducen los robos, que todo marcha sobre rieles. Sin embargo, ahí vi en las noticias que apareció un teniente de la policía amarrado y asesinado. Que en un tiroteo mataron a un joven o un niño y a un hombre. Estamos hablando de las últimas 24 horas. Entonces, uno dice, no sé qué estará pasando, qué estará ocurriendo. Pero este episodio llena de preocupación. Los niveles de violencia son altos en República Dominicana, son altos en República Dominicana. No es un juego, son altos en República Dominicana. Con ocultarlo, con taparlo, con decirlo, con tratar de vender una imagen de que todo es miel sobre las hojuelas, no hacemos un buen servicio a la realidad de lo que ocurre. A la realidad de lo que ocurre. Lo que sí debemos es tener las medidas y enfrentar ese crimen organizado, esa violencia callejera, esa cantidad de armas en la calle, ese grupo de jóvenes en motores que andan asaltando, que tienen asediado a los barrios. Lo vemos todos los días en la televisión, en los noticiarios, señores. No es un invento. No es que ya sí que si las redes sociales suben de todo, no, es que los noticiarios formales que investigan, que tienen la autenticidad de lo que están hablando, las primeras 8 o 10 noticias de cualquier noticiario están dirigidas a la situación de violencia, de delincuencia en el país, en la capital principalmente, en Santiago, las principales ciudades del país. Y vuelvo y retomo el principio de este comentario. Esto ya de orquestar, planificar, estructurar, realizar una operación para rescatar o raptar, no se sabe, presos. Dicen que uno de ellos ya lo arrestaron en San Pedro de Macorís. Pero esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo. Por ejemplo, hay explicaciones que a mí no me... son interesantes, son importantes, pero yo vi tanta gente en los medios, en las redes, en comentaristas, analistas, hablando y demandando y exigiendo que las autoridades dijeran qué fue lo que motivó el incendio y la explosión en San Cristóbal. Yo creo que es importante, pero lo estaban reclamando y ya se emitió un informe, hablan de gas metano, hablan de algunas cosas,
de lo que provocó el incidente. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Cuál es, a mi juicio, ustedes me corregirán o lo corregirán en sus mentes, en sus casas, los que están viendo este programa a esta hora? ¿Cuál es la trascendencia de qué produjo el incendio o la explosión de cara a lo ocurrido? Si fuéramos a determinar que hubo un acto terrorista, que fue una acción vandálica por problemas de negocios, que fue un atentado contra alguien que estaba en el lugar, eso tiene una connotación, pero a todas luces ocurrió un incidente o accidente en un lugar donde habían líquidos o materiales inflamables y explosivos y provocó esto. Y yo creo que es importante determinarlo bien, y hay que determinarlo bien. Ahora, yo vi tanta algarabía y tanta presión. Han pasado 7 días, han pasado 9 días, han pasado 11 días y nadie ha querido decir, no se ha dicho, ¿qué es lo que se oculta? Yo no entendí nunca. Yo, Rudy González, estaré equivocado, pues no entendí nunca la gran trascendencia del motivo de la explosión sobre la base de la realidad de lo ocurrido, de la asistencia posterior a las personas que sufrieron daños materiales y físicos en esa explosión e incendio. La reconstrucción de lo destruido. Todo el apoyo para salvar la vida y lograr la recuperación de los heridos. Para mí eso es lo trascendente, lo vital, lo que hay que realmente reforzar y darle un seguimiento, un buen seguimiento. Y hasta ahora esas cosas se han ido cumpliendo. Pero qué bueno que ya salió el informe para satisfacer quizás, digo yo, algunos morbos, alguna gente que quería determinar qué fue lo que pasó ahí, o porque tenía alguna sospecha de algo, o que sabía algo y quería confirmarlo o desmentirlo. Pues no sé. Pero ya se sabe realmente qué provocó la explosión. ¿Qué provocó la explosión? El Colegio Médico Dominicano está anunciando para la semana próxima, nueva vez, huelga general en los hospitales, abusadores, huelgas en los hospitales. En los hospitales ustedes reciben un salario mensual para trabajar. Si usted tiene un problema con las ARS, háganlo en su consulta privada, que todos tienen consulta privada. Y eso será harina de otro costal, pues no me paren los hospitales donde va la gente más pobre, los que necesitan realmente de atención. No estoy diciendo que sean justas o no justas sus demandas, pero la huelga debe ser el último recurso. Dejar el servicio debe ser el ultimito de todos los recursos de protesta, y más con la salud. Abusadores. Pues por ahí vienen elecciones. Pues por ahí tenemos que salir con una hoja de muestra de lo que hicimos en el colegio. Sabrá Dios cuántas otras cosas. Locos por involucrar al gobierno y las autoridades en sus demandas, para entonces sentirse con una situación populista. La represión de la autoridad. Y los gobiernos le tienen miedo, terror a los médicos, a los maestros y a los choferes públicos. Todos los gobiernos, después de Trujillo hacia acá, todos los gobiernos sin excepción le tienen miedo a esos 3 sectores. Contemporizan con ellos. Ceden a todas sus pretensiones. Y cuando hacen acciones de esta naturaleza, como paralizar los servicios, no son capaces de establecer consecuencias. Excúsenme. La Junta Central Electoral emitió una resolución
este martes, en la cual establece una ratificación de sus observaciones y advertencias, su admonición a los partidos políticos. Están prohibidos los mítines, las manifestaciones públicas, las vallas, las caravanas, los discolay. Están prohibidos porque no estamos en campaña. Estamos en una campaña interna, intestina, dentro de los partidos, dentro de las estructuras de partidos, de un grupo de precandidatos que quieren llegar a ser candidatos a propósito de las primarias fijadas para octubre. Pero un grupo de partidos fue y exigió ante la Junta Central Electoral que eso viola la Constitución de la República. Y la Junta, en una revisión que hizo, admite que una de las consecuencias que se habían establecido de no entregar los fondos públicos que recibe la Junta para los partidos no es una atribución de la Junta y es inconstitucional. Lo sacó y reiteró sus advertencias, su admonición a los partidos políticos que este fin de semana desafiaron la Junta. Desafiaron la Junta, desafiaron la resolución y todo el mundo salió a campaña a las calles. Y no hay consecuencias. Cuando no hay consecuencias en el país, entonces las cosas andan manga por hombro. La manga por hombro. La Junta, yo lo he dicho, lo reitero, creo en ello, tiene que dar una demostración de su decisión, de su jerarquía, de su línea de acción en el marco de la ley que la sustenta. A quien sea, oposición o gobierno, oposición u oficialismo. Quien violente la ley, quien violente las disposiciones de la Junta tomada en virtud de la ley, tiene que sufrir sus consecuencias. No importa quién sea y el nivel que sea. Así es la cosa. Si no, corremos el peligro de que no haya un árbitro al que se respete y cuyas decisiones se respeten. Y esto puede derivar en andar manga por hombro en los momentos cruciales del proceso eleccionario. Eso es así, señores. Eso es así. Pero, como aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, aparentemente, y no pasa nada, que siga el cortejo. Después lloraremos lágrimas de sangre. No nos quejemos. No nos quejemos. El periódico Listín Diario analiza hoy en su editorial principal el tema de lo que está pasando con los negocios que ocurren, con el tráfico de ilegales de Haití a República Dominicana. Todo esto viene a consecuencia principalmente del último episodio en que pasó, y increíblemente, pasó como una nota en los medios y nadie dijo nada, donde murieron 13 personas en una jipeta que volcó en una cañada. Y murieron ahogados, 13 personas de 18 que venían dentro de una jipeta en el tráfico cotidiano de ilegales, en el tráfico ilegal de indocumentados desde la frontera hasta República Dominicana. Y el presidente de la República, Luis Abinader, decía este lunes en una reunión en Palacio con algunos comunicadores, un grupo de comunicadores, decía que el gobierno da plenas garantías de que la frontera es seguro y que por ahí no van a pasar delincuentes y que la frontera y el país está resguardado dentro del marco de crisis de violencia que ocurre en Haití. Eso no lo dudamos. Yo creo que dijo la verdad y lo correcto. Ahora, el tráfico de indocumentados, el negocio que se tiene con eso, el negocio que se tiene en las redadas y transportarlo hacia allá, que denunciado por todo el mundo y nadie lo desmiente. Una cosa espantosa. Eso es trata de personas. Eso es un crimen de lesa humanidad decretado por Naciones Unidas.
por todas las convenciones internacionales. Eso es tráfico humano. Eso es extorsión. Eso es presión con la miseria de la gente. Y eso es un gran negocio. Y el Listín, en su editorial de la fecha, habla del tema y lo expone magistralmente en la voz de su director Miguel Franjul. Lo comparto con ustedes a continuación. Extorsión a las claras. De manera muy recurrente, militares, policías e inspectores de migración aparecen comprometidos en prácticas de extorsión contra haitianos, estén o no de manera ilegal en el país. Esta es una de las causas por las que el tráfico de ilegales se ha sistematizado en la frontera. Los traficantes se las ingenian para cobrar buen dinero por la transportación y para sobornar a las autoridades, desnaturalizando el efecto de las normas migratorias. Cuando se trata de redadas para detener ilegales, se han publicado denuncias de que en el caso de muchos, si pagan coimas, fácilmente se libran de ir a un centro de retención o de ser repatriados. También estos esquemas de peajes perjudican a los haitianos que portan sus documentos de identidad o permisos de residencia y aún así, bajo prisión irregular, tienen que pagar por su libertad. Estas prácticas consuetudinarias violan flagrantemente algunos artículos de nuestra Constitución, como por ejemplo el artículo 40, que consagra que nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Otros numerales de ese mismo artículo, así como del 46, también son ignorados en esos operativos. En ciertas ocasiones, según las denuncias, los haitianos, ilegales o no, son llevados a cuarteles policiales y remitidos a los centros de retención de migración si no pagan sobornos. Estas prácticas deben cesar, porque restan legitimidad y fuerza moral a las previsiones que toma el gobierno en aras de hacer valer sus leyes migratorias, su soberanía y la defensa de la seguridad nacional. Por los comunes que son, el país se expone a que lo acusen de ser un violador de derechos humanos o de incurrir en procedimientos extraconstitucionales, cuando aquí todos sabemos que esa no es la política oficial del Estado. Pero la dañan unos cuantos negociantes, con uniformes o no, a quienes todavía no les ha caído el látigo de la ley, porque al parecer tienen buenos padrinos y cómplices en áreas de poder. Autoridades de la provincia de San Cristóbal apresaron la madrugada de este miércoles a los esposos Maribel Sandoval y Eduard Vidal, propietarios de la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plus, durante un allanamiento realizado en su residencia para ser investigados por la explosión ocurrida el pasado lunes 14 de agosto, que dejó al menos 34 muertos y más de 50 heridos. El reporte preliminar de la explosión en San Cristóbal arrojó que el siniestro se debió a una emanación de gases de combustible de la empresa Vidal Plus, que pudieron ser la causa de la tragedia que cobró la vida a 34 personas y dejó decenas de heridos. El presidente Abinader va para la calle y será el próximo fin de semana, así lo anunció durante una entrevista con el grupo de comunicaciones Corripio. El primer acto reeleccionista será a las 10 de la mañana en Santo Domingo Norte, mientras que a las 2 de la tarde de ese mismo día, el presidente Abinader estará en el multiuso de las Caobas de Santo Domingo Oeste y a las 4 de la tarde en el municipio de Los Alcarrizos. A los fines de desarrollar diversas reuniones con representantes de varios sectores en aras de fortalecer las relaciones con los socios regionales, una comisión de la Embajada de Estados Unidos en el país visitó la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití a través de Dajabón. Trascendió que en los encuentros abordó el tópico del mercado binacional entre ambas naciones. También se trataron los temas de seguridad y los de migración en la zona fronteriza. La
libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de la economía lo analizamos cada semana aquí con Carlos Cuello, nuestro analista, el hombre de Oye País que maneja los temas nacionales e internacionales relacionados con el movimiento y el curso de la economía. Y qué bueno hablar con Carlos Cuello, porque la próxima que nos toca ya va a ser el mes que viene. Entonces, qué bueno hablar todavía en este mes de agosto, el mes 8, y hablar de temas, por ejemplo, se me ocurre, comenzó el año escolar. ¿Qué incidencia tiene el inicio del año escolar en la economía nacional? Yo le decía, comenzando el programa, de cómo las calles se han vuelto un caos nueva vez a propósito de la apertura de los colegios y las escuelas, y me supongo que esto tiene una incidencia en el consumo de combustible, en algunas cosas. No sé, que lo diga Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Precisamente arrancó el año escolar en medio de la zafra política, como usted comentaba anteriormente, ¿no? En medio de dos cosas. Claro, que en cierta medida las dos tienen incidencia en lo que es, por ejemplo, el consumo de combustible. Sí. Entonces usted vio que el consumo de combustible, vamos a comentar más adelante, se ha incrementado casi un 4%. Que uno dice, caramba, cuando las cosas están caras, uno como que se restringe. Pero el combustible nunca ha sido motivo de restricción. Pero es posible que este año el consumo de combustible se siga incrementando, porque precisamente los desplazamientos para la promoción política de alguna manera implican el uso de combustible, claro, ¿no? Claro. Y en el caso específico del año escolar, que creo que se está adelantando una semana, ¿no? Porque tradicionalmente es en septiembre que comienza. A final, la última semana de agosto o la primera de septiembre. Entiendo que los planteles tienen que estar disponibles para las elecciones. Ah, sí. Pues solamente ya, por suerte, esa es una de las cosas por la que se determinó que las elecciones fueran siempre en domingo. Ya no es el 16 de mayo, sino que es el tercer domingo de febrero las municipales y el tercer domingo de mayo las presidenciales. Sí, pero deben ser entregadas a la Junta. Sí, la Junta se le entrega. La programación es una semana antes, por lo menos. Sí, se le entrega. Pues se entregan 3 o 4 días antes. Ellos tienen una inspección y deben entregarla no el lunes, el día siguiente, sino el martes. O sea, una semana prácticamente interrumpe, ¿no? Sí. Entonces yo creo que... No, que lo interrumpe, pero antes era una cosa, si te caía a media de la semana, era ya tú sabes. Sí, se produce... Bueno, con una segunda vuelta ya sería... el 30 de junio. Sí, ya sería. Ahí estaría concluida ya estaríamos en vacaciones. La docencia. De todos modos, como usted bien te comentaba, el tránsito comienza ya a sentirse. O sea, ya los tapones, que bueno, se ha mantenido, pero ahora se agrava. Se incrementan, claro, en las mañanas principalmente. Claro, eso incide de manera negativa hasta cierto punto en lo que es el consumo de combustible, el tiempo. O sea, supone una serie de costos para la economía, pero que no todo es negativo, porque cuando usted gasta mucho combustible está pagando más impuestos. Cuando usted hasta cierto punto pierde tiempo, no lo está perdiendo del todo. Está aprovechando para el entretenimiento, ¿no? En la radio, lo que fuere, ¿no? Porque esa es una de las paradojas de la economía, como decía Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía.
en las decisiones de la economía, cañones o mantequilla. O sea, la economía puede crecer no gastando bien. Y puede crecer gastando bien, pero en ambos casos, en el corto plazo por lo menos, se va a registrar un crecimiento. Ahora, ¿qué impacto va a tener ese gasto, que no da igual en términos de lo que sería respuesta de calidad de vida, que se gasta en cañones o que se gasta en mantequilla, o en alimentos, vestidos, ¿no? De todos modos, el año escolar arrancó. Estamos hablando de, todavía esta semana va a ser tímida, como siempre sucede, siempre ¿no? Ocurre, más bien es de adaptación. Sí, ¿no? es normal, es normal. Uno regresa compartiendo las experiencias de esas vacaciones, porque también las vacaciones de los estudiantes tiene también un movimiento económico. Tiene un componente, decía uno de los titulares de uno de los periódicos de la mañana, decía, inicia el año escolar con poca asistencia y muchas promesas. Sí, los viajes, por ejemplo. World Dinner, digamos, los meses fuertes en el año, ¿no? La zafra de World Dinner son las vacaciones de los estudiantes. Claro, son dos temporadas, las vacaciones de verano y las vacaciones de Navidad. Pero sobre todo la de verano. Por la de verano, y es más largo el periodo. No, y además el clima. Claro. Que en la de Navidad, bueno, ya ahí tienen condiciones de invierno en los países desarrollados. Entonces, el año escolar arranca con 2.6 millones de estudiantes públicos y privados. Hay que destacar que la enseñanza privada podría oscilar entre un 25 y un 20%. Posiblemente ahora haya bajado un poco. Se habla de entre 500 y 600 mil. Sí, pero te digo, 500 mil sería un 20%. Sí, más o menos. Un 20% probablemente porque la pandemia le dio duro a los colegios. Sí. La enseñanza privada. También el gobierno hace un tiempo ha estado implementando mecanismos de convertir colegios en centros públicos, llevándolo a niveles de subsidios de que acepten estudiantes públicos, o sea, que ellos los subsidian, les pagan, y eso ha ido descongestionando un poco también la presión de falta de aulas en escuelas públicas para ayudar en los colegios. Sí, eso tiene sentido. Con los católicos se hizo. Con y tiene sentido eso. Claro. Tiene sentido porque hay zonas incluso en las cuales tú no puedes justificar una escuela, pero hay una iniciativa de un colegio privado, entonces sale mucho más económico para el país. Y el currículo es el mismo. Probablemente mejor calidad de la enseñanza. Sí, y el currículo es el mismo. Y libre de lo que son los intereses políticos, la lucha política, gremiales. Sí, gremiales con los maestros, con los empleados públicos y todo. No hay interrupción, no hay huelga. Ahí vi que había aumentado casi a 130,000 el número de profesores y personal educativo en la administración pública. La última cifra que yo había visto era de 98,000 y subía a 105,000 o 106,000 con el personal técnico. Educación. En educación. La última cifra que había visto, que subió un poco más. Lo que pasa es que con la asignación del 4%, que educación maneja el 4% del Producto Interno Bruto, eso equivale entre el 20 y el 25% del presupuesto nacional. Es la partida más importante del presupuesto nacional, ¿no? 250,000 millones de pesos. Exacto, entonces ya no se trata solamente, minero no solamente es, como en los tiempos nuestros, enseñanza y una alimentación marginal. No. Pero ya no. Mucho más amplio. Ya hay todo una institución, un instituto, ¿no? Para lo que son los beneficios. Es una estructura muy grande. Claro, pero ahora se le agregó también, recuerda, transporte. ¿Tú te imaginas la logística de mover todos los estudiantes? Inicialmente 200 vehículos. A nivel nacional. Pero aquí, en la capital. Porque aquí comenzó aquí, en el Gran Santo Domingo. Pero el problema no es solamente los vehículos. Eso es choferes, eso es combustible, eso es repuestos, mantenimiento. Es una estructura. Una logística que, por demás, el hecho de hacerlo, de manejarlo como parte de lo que es un sistema de servicio del minero, le agrega una carga fuerte, porque un transporte escolar que se supone que debe tener ciertas condiciones, características, ¿no?, implica un vehículo prácticamente subutilizado. No, claro. Solamente va a recorrer
cierto tramo en el día de ida y vuelta y punto. Y un chofer también. Sí. Sí, eso es, sí. Representa mucho dinero y, como tú dices, subutilizado quizás. Sí. Entonces también hubo una asignación especial, un bono especial también para que los padres manden los hijos a la escuela, ¿no? La alimentación, o sea, los libros. Los libros, los uniformes. Uniformes. Sí. O sea, hay una serie de incentivos, como tú dices, para que no haya periquitos o excusas de que no lo mandé por tal cosa. De todos modos, estamos hablando de un sector que dentro de los servicios tiene una ponderación cercana a un 5% en lo que es la generación del Producto Interno Bruto, y con todo lo que hemos mencionado, todo lo que es el valor agregado. Claro, porque no se queda solamente ahí en esos enunciados, sino colateralmente todo lo que eso implica. Claro, es un movimiento muy grande. Claro. Tú mencionabas ahorita, hace un momentico cuando hablábamos de esto, que los crecimientos de la economía pueden ser de mantequilla. Cañones de mantequilla, dice Paul Samuelson. Y el crecimiento que ha anunciado el Banco Central de la recuperación de la economía, ¿cómo ha sido? ¿De mantequilla o de cañones? ¿Tú recuerdas, años atrás, creo que a principios de siglo, ¿no?, que uno de los sectores más dinámicos que tuvo la economía, con la introducción de lo que fue el Internet y los celulares, fue el sector comunicación? Lógico. Y después le siguió la construcción por comunicación. Tasa de 2 dígitos. Pero con comunicación se lo llevó todo, claro. Sí, originalmente eran los centros de llamada, después los cuando vino ya el celular. Sí. Entonces ya el Internet desplazó prácticamente el centro de llamada. La compra de celulares, en un momento cuando la gente comenzó con la fiebre de adquirir celulares, fueron 2 o 3 años que fueron muy... Hubo crítica de que la economía estaba creciendo, pero que ese crecimiento no tenía ese impacto sobre... Y claro que sí que lo tenía, porque hoy en día... Lo que significa la comunicación. ¿Qué sería de la economía actual sin la comunicación? Claro. Pero es cierto, hubo un gasto... se podría decir que desproporcionado lo que era la compra de eso. Se criticaba que un limpiabotas o una trabajadora tuviera un celular. Pero es que hoy a todos nos favorece. Sí, claro. Entonces, en la economía, ahora mismo tú dices, bueno, nosotros tenemos un 30% de recursos de bosque maderero. Comienza a cortar madera y a exportar madera. Sí. En el corto plazo, sin lugar a dudas que eso te va a producir un incremento en el producto. Y la reproducción luego Pero ¿y después? Sí, claro. ¿Y lo que eso significa? Por eso es que no se puede confundir crecimiento económico con desarrollo económico. No, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, en el caso nuestro, afortunadamente las actividades de la economía dominicana están relativamente bien diversificadas, digamos, que está mejor diversificada que antes. Porque tú recuerdas antes que éramos una economía de café, cacao, azúcar. La economía del postre, como le decían ustedes los economistas. Exacto. Una economía muy concentrada, como la mayoría de nuestras economías latinoamericanas, que depende mucho de un monocultivo, ¿no? Sí. Caso más dramático es el de Venezuela, que más del 80% de lo que es se lo debe al petróleo. Entonces, depender de una o de pocas actividades es altamente riesgoso para cualquier economía. En la actualidad... Pues aquí lo diversificamos ya bastante. Gradualmente se ha ido diversificando, la economía ha identificado sectores en los cuales tiene un buen nivel de competitividad, ¿no? Y ahora mismo tú tienes que en la generación del Producto Interno Bruto, sin despreciar lo que son los sectores tradicionales, necesarios, porque el sector agropecuario es fundamental para lo que es la respuesta alimentaria del país. Yo creo que esa es la primera responsabilidad de cualquier economía, producir para alimentar su gente, ¿no? Entonces el sector agropecuario sigue siendo un sector importante. No es que ha perdido ponderación, porque otros han crecido. Exacto. Pero sigue siendo un sector importante. La minería, por ejemplo. Sí. Entonces, tú tienes ahí dentro de los sectores, los servicios, que ahora mismo representan más del 60%. Claro. Tienen valor agregado, porque hablábamos ahorita de los celulares, pero ahora mismo, ¿cuánta gente no vive? ¿Cuántos empleos no se generan a través de lo que son los servicios tecnológicos, la reparación de electrodomésticos? Correcto. Por ejemplo, ¿no? Correcto. La reparación automotriz, ¿no? Entonces, las actividades de la economía
se han diversificado. Tenemos Zona Franca, por ejemplo, que ya está empleando alrededor de 200,000 personas. Son empleos formales. Sí. Sin lugar a dudas que el sector, digamos, el buque insignia de la economía dominicana en los últimos años es el turismo. Ah, claro, claro. El turismo que ya tiene una ponderación más del 10 y se estima que podría terminar este año hasta con un 15% de ponderación en lo que es la generación de productos de la economía dominicana. Para que tengamos una idea, España representa... Por lo que tú decías ahorita, por la diversificación, los colaterales que tiene el turismo. Claro, y como actividad se ha desarrollado a nivel mundial. Fíjate que el turismo representa promedio del PBI mundial el 10%. Sí. Pero hay países en Europa que son economías grandes, como la de España, creo que anda por el 15%. Sí. Entonces, claro, para que nosotros podamos seguir cosechando los frutos del turismo, tenemos que garantizar algo más que playa, algo más que servicio también. Sí. Tú sabes que el turista busca un ambiente de seguridad. Por seguridad. Demanda satisfecha, claro, de alimentación, bebidas, de todo. Hoy en día. Tecnología. La comunicación. No, y la comunicación terrestre y aérea. Y los servicios financieros. Claro. O sea, no es fácil. No. Es muy amplio. Es amplio. Pero eso hace también que tenga un efecto de arrastre sobre múltiples actividades de la economía. En el caso nuestro hay estudios que se han hecho que por efecto de arrastre podría tener una incidencia de más de un 20% de lo que es el Producto Interno Bruto de la economía dominicana. Y no lo dudo. Claro. Entonces, el crecimiento, según el IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica, es un indicador de corto plazo que usa el Banco Central, ¿no? Muy representativo. Sí, porque no son estimaciones madraganarias, ¿no? Claro, son estimaciones. Entonces, en este caso, la economía dominicana estaría registrando una expansión de 2 puntos. En el mes de julio creció 2.9. Ya comienza a notarse la diferencia, ¿eh? Rápidamente comienza a notarse, ¿no? 2.9, casi un 3% en el mes de julio. Ahora sí, el mes pasado nosotros comentábamos que en lo que va del año comentábamos enero-junio, primer semestre, era 1.2. 1.2, sí. Ahora es 1.4. Sí. O sea, el hecho de que en julio creciera a 2.9 ya lleva el crecimiento acumulado a 1.4. Bueno, dentro de ese crecimiento, el sector de la hoteles, bares y restaurantes creció a un 11.9%, fue el de mayor crecimiento. Los servicios en conjunto crecieron a un 3.6%. Hay que destacar que el turismo, el gobierno, salud, educación, todo eso está incluido dentro del sector de los servicios. Pero dentro de los servicios, el que tuvo mayor crecimiento fue el turismo. Fue el turismo, claro. En este caso, repito, con un 11.9%. Y se proyecta ser el de mayor crecimiento en este año. Sí, porque el crecimiento interanual fue de casi un 10 para el turismo, ¿no? Entonces, sí, este año, como yo te decía, difícilmente algún otro sector le quita la primacía al turismo, porque estamos hablando de que con los cruceristas y los no residentes podríamos llegar a los 10 millones de fácilmente visitantes no residentes, turistas, ¿no? Los servicios 3.6, la construcción se está recuperando, aunque lentamente, porque ya hemos comentado otras veces. La reducción de las tasas, que ha sido un poquito más lenta, lo que son las tasas veía activas. Hoy en el periódico eso, que se ha ralentizado la disminución de las tasas en los niveles que se esperaban. Es que no es automática. Sí, no. Porque ya tú tienes contrato de préstamo a cierto tiempo, la tasa pasiva no se puede, si yo te hice a ti ahora un certificado a 3 meses, ya tengo que esperar para cumplir los 3 meses. Entonces, no es tan sencillo. Las modificaciones de tasa del Banco Central obviamente funciona como tasa de referencia y como expectativa. Sí. Pero la respuesta en materia de producción no es tan inmediata. Entonces, la construcción lentamente ya comienza a recuperarse con un 2.1%. La manufactura 1.6% y la minería negativo, menos 22%. Sí. O sea, eso más o menos, ahí están los diferentes sectores, pero esos son los más representativos, ¿no? Luce que el año, nosotros lo comentábamos la semana pasada,
estamos en 1.4, no hay razones para que este mes, porque, por ejemplo, ahí enseñanza parece negativo, pero ya con el arranque del año escolar ya es diferente. Quizás tenga una de las mejores tasas para el mes que viene. Sí. Entonces, esto pinta un panorama que podríamos, yo creo que se puede mantener la perspectiva de crecimiento de un 3 y un 4%. Entre un 3 y 4. Sí. Sí. Que es la medida que se ha trazado la autoridad monetaria. Claro. Aquí podrían tener, claro, hay factores de riesgo siempre, ¿no? La coyuntura internacional, claro. que no la sabemos. Y lo hemos vivido. Exacto, la alza de precios, el hecho de que podamos tener un repunte de la inflación, los combustibles. El tema del petróleo, claro. Y ni qué hablar de la vulnerabilidad de la actividad estrella, que es el turismo, que es muy sensible a los cambios en el entorno. Por cierto, tú que mencionas el tema del petróleo, el gobierno sigue aumentando el tema de los subsidios para mantener los niveles de precios y evitar la transferencia al sector consumidor. ¿Qué usted le aconsejaría al gobierno, ahora mismo al gobierno, en un año escolar, en un año de campaña? Que siga subsidiando. ¿Usted lo haría si fuera presidente? Si yo fuera consejero del presidente, le daría ese consejo, a costa incluso de lo que pudiera significar en la economía. Usted sabe que históricamente todos lo han hecho. Sí, todos. Sí. Algunos han llegado más lejos, le han hecho cubo al fondo. Sí, le han roto acuerdo al fondo. Sí. Pero todos lo han hecho. Sí. Incluso, ¿usted recuerda cuando tú como economista tú dirías, eso no es correcto, porque tú ves el resultado frío de la economía, pero estamos hablando de política. Claro. Hablando de política. Entonces, de todos modos, este año ha sido generoso con nosotros en términos de lo que son los precios de los combustibles. Sí. Incluso no han sido tan radicalmente negativos. No, recuérdese que bueno, está en proceso de conocerse en el Congreso, pero cuando comentábamos días atrás el presupuesto complementario, una de las partidas más relevantes era precisamente la no asignación de subsidio a los combustibles, porque llegamos a registrar el precio de los combustibles por debajo de los 70. Y la media de este año todavía sigue siendo favorable, ¿no? Sí. Pero siempre, incluso por encima de lo planificado y de lo presupuestado para este año, era 62 y algo, me parece que era. Sí, por ahí se presupuestó. Sí. Pero de todo modo el subsidio para esta semana ya fue de 565.7 millones, sí. ¿no? Ya estamos hablando de las grandes ligas de cuando comenzó el subsidio. Bueno, precisamente si tú coges el promedio de las últimas 5 semanas, el día 5, el día 12, el día 19 y ahora el día 26, ¿no? Eso te da 571 millones de pesos, promedio por cada semana, ¿no? Eso suma 2.000 y tantos millones de pesos, ¿no? Para lo que podría ser este porque último estaba mes. en 5 semanas y el año pasado se hablaba fueron como 30.000 millones, Carlos. 40.000. 40.000 millones, imagínate. Año pasado. Y andamos por 2.000, si lo proyectamos 2.000. Bueno, ya lo que resta serían los últimos 5 meses, ¿no? No vamos a llegar no vamos a llegar a esa cifra, pues no nos vamos a quedar tampoco tan lejísimos. Sí, pero no creo que se llegue ni a la mitad de lo que se estimó. No, porque estamos hablando de la época de crisis cuando llegaron los precios del petróleo por encima de los $125 claro. En un momento determinado. Claro. O sea que no es el caso de ahora. Sí. De todos modos, es para darle un seguimiento permanente. Los precios se han mantenido fluctuando en torno a los $80. Hay en el panorama internacional serias preocupaciones por la economía de China. Sí. No solamente que se ha ralentizado el crecimiento, entre un 3, 3.5%, ¿no? Sino que hay una empresa, Evergrande se llama, que es una empresa constructora, la más endeudada del mundo, reportando pérdida. Había sido sacada de la cotización en la bolsa de Hong Kong. En Nueva York se acogió a la ley de quiebra, ¿no? Y esa empresa parece que está enfrentando serias dificultades, ¿no? China tiende a ser poco transparente en lo que es el manejo de sus asuntos económicos. Uno nunca sabe con ellos. Ese es el problema, o sea, como se manejan las cosas dentro de lo que es un Estado centralizado, ¿no? Las decisiones son centralizadas, ¿no?
uno nunca sabe con qué pueden venir. Pero lo cierto es que la dificultad de esas empresas ya están impactando en la cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en Hong Kong, donde había sido sacada, ingresó nuevamente, pero las acciones cayeron, habían caído en un 80%. Sí. Es la empresa más endeudada del mundo, creo que está hablando de 300.000 millones de dólares, ¿no? Bueno. Y lo que pasa en la economía china no solamente se queda en China, o sea... No, ya no. Se cunde como la pandemia. Sí, ya no. Repercute en el mundo. Sí, aparte la guerra económica, que no se ha detenido. No, ese es uno de los factores incluso, que ya hay una confrontación que afecta a todos los demás. No, y esas son armas dentro de una guerra económica. No de destrucción masiva, pero destruyen masivamente. No, claro que sí. Esta semana vi que la ministra de Comercio de Estados Unidos estaba visitando Beijing, buscando bajar un poco las tensiones, la amenaza. Pero lo cierto es que son, digamos, factores de riesgo que están ahí están presentes, ¿no? Y que hay que dar un seguimiento. Así es. Carlos, gracias. Nos vemos el mes que viene. A usted. Así será. Antes que usted me lo diga a mí, se lo dije yo a usted. Nos vemos el mes que viene. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía en República Dominicana y el resto del mundo con nuestro analista Carlos Cuello, como cada semana. El mes que viene hablamos con Carlos Cuello nueva vez de la economía, aunque nos juntamos semanalmente, ya será el mes que viene. Así es. Hasta entonces, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las internacionales desde la redacción central de Oye País. El huracán Idalia ha tocado tierra en la costa oeste de Florida como tormenta de categoría 3 y amenaza con marejadas potencialmente letales y lluvias intensas. El resultado podría ser un importante golpe para el estado, que sigue lidiando con los daños causados por el huracán Ian hace un año. Un grupo de militares de Gabón que disolvió a primeras horas de este miércoles las instituciones gubernamentales y canceló las elecciones generales tras conocerse que el presidente Ali Bongo Ondimba había sido reelegido para un tercer mandato con el 64.27% de los votos, anunció la creación del Comité para la Transición y la Reconstrucción de las Instituciones del Estado. El mandatario saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ofreció iniciar la transición democrática de gobierno con el progresista y presidente electo Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla, que han enfrentado una serie de recursos legales, lo que se considera un intento de evitar su ascenso al poder. El anuncio de Giammattei en un mensaje a la nación tiene lugar luego de que Semilla pidió al Tribunal Supremo Electoral que anule la suspensión del movimiento dictada la víspera por el registro de ciudadanos tras asegurar que es legal. La petición se produjo horas después de que el tribunal declarase oficialmente ganador a Arévalo de la segunda ronda presidencial en la contienda electoral más tumultuosa en la historia reciente del país centroamericano. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche.
como cada vez, aquí en Color Visión. Una cita para mañana. A esta misma hora analizaremos otros temas noticiosos de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.